Buenos días a todos y a todas. Saludo con mucho aprecio y afecto a la secretaria de Gobernación, la licenciada, la maestra Luisa María Alcalde Luján, al director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, por supuesto, a nuestro presidente de esta asamblea, Zoe Robledo Aburto, y también director del IMSS, por supuesto al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Mayer Falcón, al coordinador general de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, por supuesto a la distancia, a Carlos Humberto Aceves del Olmo, al director del sector obrero, Mario Macías, saludo con gusto, por supuesto a nuestro director sectorial empresarial, Carlos Gutiérrez, al presidente de Concamín, que se encuentra aquí, Alejandro Malagón, a José Medina Mora, a la distancia los saludo, presidente de Coparmex, también a mi amigo, a mi consejero José Héctor Tejada Char, consejero también en el instituto, al secretario del Infonavit, Rogelio Castro Vázquez, a todos los que se encuentran aquí presentes, estimados asambleístas, tanto del sector trabajador, del sector empresarial, como del sector gubernamental. Buenos días a todos, los saludo con mucho afecto y a todos los que nos siguen a través de redes sociales, que están viendo este mensaje, que están llevando a cabo y celebrando esta asamblea, que es importante, que se rige por ciertas reglas en las cuales participamos los tres sectores. México tiene la capacidad de proporcionar algo para todos. ¿Solo por qué? Y solo cuando sus capacidades son creadas por todos. Este 2024 es un año relevante no solo para México, sino a nivel global. Habrá elecciones hay elecciones en más de 60 países, donde habitamos alrededor de 4,000 millones de personas. Y la mitad de esa población mundial, más de 2,000 millones, estamos convocados a ejercer nuestro derecho al voto. En el continente americano tenemos 6 naciones que elegiremos presidente y por supuesto que destacan los casos de México el 2 de junio y de Estados Unidos de América el 5 de noviembre. Pero la verdadera genialidad en México es que, a pesar de nuestras diferencias, siempre encontramos la capacidad de impulsar el país hacia adelante. La democracia, como esa aventura que se vive todos los días, es inherente a esta forma de gobierno. Por supuesto, con la pluralidad que permite la participación de diversas formaciones políticas, la regulación de la participación electoral con base en principios de legalidad, de equidad e imparcialidad, el hecho de que nadie tenga al día de hoy asegurada de antemano la victoria y la confrontación de ideas y postulados entre las distintas candidaturas, bueno, pues nos dice que el único límite a nuestros logros de mañana está en nuestras dudas de hoy. Los procesos electorales están marcados por el debate donde se contrastan ideas y propuestas. Esta condición es un reto para todos los actores políticos, económicos, sociales. Es un ejercicio que nos permite construir nuestro futuro, por supuesto, ¿cómo? Creándolo con un ejercicio racional para orientar nuestras acciones. Todos los que estamos aquí, todos tenemos derecho a participar en el debate nacional, pero como líderes de opinión, de gobierno, sindicales y empresariales, estimados amigos y amigas asambleístas, tenemos al mismo tiempo el deber de contribuir al fortalecimiento de las instituciones del país. De otra manera, va a ser muy difícil poder liderar desde la multitud. El proceso electoral no debe afectar el funcionamiento y el fortalecimiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El compromiso es atender nuestra responsabilidad como fundadores de la institución, como fundadores de la patria y ahora como asambleístas. Este compromiso nos obliga a cumplir cabalmente la tarea que nos encomendaron. El proceso electoral, independientemente de los resultados finales en cada una de las competencias, va a ser una nueva etapa en la actuación de los actores políticos y sociales, misma que va a marcar, por supuesto, el escenario político hasta el inicio de la gestión de los representantes electos. Pero la mejor manera de que podamos nosotros predecir ese futuro es participando y es creándolo. Los empresarios, los dueños de negocios familiares, advertimos el torbellino del día a día, en donde el riesgo proviene de no saber lo que estamos haciendo. Nos obliga a privilegiar una visión de mediano y de largo plazo. Y la experiencia nos ha enseñado que la formación de una empresa y la generación de empleo es el resultado de un trabajo persistente e insistente a lo largo del tiempo. Pero también que no es conveniente que nos digan
expertos por los errores que cometemos. Soy Octavio de la Torre, presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, la más antigua, con 107 años de historia, la más vertebrada, con 257 cámaras confederadas en 1857 municipios, y la más representativa legítimamente, con 4.8 millones de representados legítimamente. Hablo hoy también en representación de mis compañeros y amigos Alejandro Malagón, presidente de CONCAMIN México, una confederación tan antigua como la nuestra, y por supuesto del maestro José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Y tengo el honor de ser el vocero de más de 1.100.000 empresas que cotizamos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Como comerciantes, prestadores de servicio, industriales y como patrones, tenemos el gusto de contar con una fuerza laboral de más de 22 millones de mexicanos y mexicanas, y que se escuche fuerte. Y con este gran conjunto producimos la mayoría de la riqueza de este país. Como empresarios, hemos contribuido desde finales del siglo XIX a la conformación del sistema de seguridad social del país. Cumplimos en forma responsable los acuerdos que asumimos, mismos que se expresan dentro de nuestro marco legal. En el caso concreto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los empleadores aportamos a las subcuentas de vivienda de los trabajadores, y escúchenos quienes nos siguen por redes sociales, el equivalente al 5% de su salario. Vale precisar que esta contribución no es un descuento de la remuneración del empleado, sino un haber adicional a su percepción, y que en el nivel de cumplimiento oportuno nos ubicamos en el 96% en el 2023. Pero nuestro cumplimiento data desde 1972, producto de un gran acuerdo con la representación obrera y el gobierno federal. Y después de 52 años, refrendamos nuestro compromiso de financiar una vivienda para que nuestros trabajadores tengan un patrimonio habitacional. También refrendamos nuestro compromiso con el instituto y con los trabajadores. Y por supuesto que refrendamos también el respeto de no promover una decisión sin el respaldo de la representación laboral. Ahora bien, debemos ser conscientes del gran reto de la vivienda en México. De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, el déficit asciende a 8.5 millones de casas, de las cuales se requieren más de 1 millón de unidades nuevas. Y este dato nos habla de la dimensión de las necesidades pendientes. Por ello, hay muchas preguntas a las que debemos responder entre todos nosotros. ¿Por qué el país se encuentra en esta situación? ¿Qué hemos hecho y qué hemos omitido? ¿Qué políticas públicas han funcionado y cuáles tienen camino por recorrer? ¿Cuál es la responsabilidad y el compromiso de los diferentes actores del ecosistema de vivienda? ¿Qué camino debemos de construir entre todos? Compañeros, compañeras, las respuestas a estas interrogantes deben tener una perspectiva de mediano y de largo plazo. Deben de tener como cimiento una reflexión constructiva que contribuya a detectar áreas de oportunidad para coordinar nuestros esfuerzos y alcanzar mejores resultados. Con este espíritu, el sector empresarial de participar en un análisis colectivo y ante esta Asamblea General, empiezo por compartirles nuestra visión con 5 grandes trazos del Infonavit del futuro. Un Infonavit que otorgue más créditos a sus derechohabientes, principalmente al segmento de menores ingresos. Hoy día, el otorgamiento es regresivo, ya que el 50% de los trabajadores con mayor salario obtiene 75% de los financiamientos. Un Infonavit que nos permita la regularización de más de 1.300.000 trabajadores que actualmente tienen pagos atrasados de su crédito. Es una obligación ineludible garantizarle su patrimonio. Un Infonavit que incremente los rendimientos de los ahorros de los trabajadores. Una subcuenta de vivienda más cuantiosa puede ser la diferencia entre adquirir o no una casa. Un Infonavit más eficiente con sus derechohabientes para brindarles mejor atención. Un Infonavit financieramente sustentable a largo plazo. Pero este Infonavit que les platico y que vislumbramos en el futuro, los empleadores de México lo basamos en 4 principios. El primero, los empresarios cumplimos con nuestra obligación legal de aportar al Fondo Nacional de la Vivienda. El segundo,
Los trabajadores son los únicos dueños de los recursos para financiar su derecho a una vivienda. El tercero, el Infonavit es el ente administrador que debe cumplir cabalmente el mandato constitucional de cuidar los ahorros de los trabajadores. El cuarto, el tripartismo es la fórmula de gobernanza institucional. Nosotros como empresarios aportamos. Ustedes, los que están aquí, trabajadores, y los que están allá atrás de las cámaras, son los dueños. Y la representación gubernamental administra. Un Infonavit fortalecido y basado en los principios mencionados es posible. Nuestra historia institucional nos muestra ese camino. Miren, en 1971 se creó la Comisión Nacional Tripartita, con una representación del gobierno y de los factores de la producción, y acordamos conformar un Fondo Nacional de Vivienda. El Infonavit se funda un año después. Y la reforma constitucional que se publica el 24 de abril de 1972 citaba y decía lo siguiente: la organización tripartita de las instituciones de derecho social ha revelado ser una fórmula adecuada para incrementar, bajo la coordinación del gobierno, la responsabilidad de los factores de la producción en los asuntos de interés nacional. A unos días de cumplir 52 años de vida, la historia del Infonavit nos deja una lección. Primero, se dialoga. Después, se establecen acuerdos. Y finalmente, se conforma el entramado legal. El tripartidismo es la piedra angular del Infonavit. Es una fórmula de gobernanza adoptada incluso por la Organización Internacional del Trabajo desde 1919, cuando se reconoce que para alcanzar la justicia social se requiere del trabajo conjunto de los tres sectores y del diálogo social como un método de interlocución permanente. Y el objetivo del diálogo social, pues, es promover el consenso y el ejercicio democrático en el mundo del trabajo, porque ello va a favorecer la solución de temas económicos y sociales, va a alentar el buen gobierno, va a mejorar la paz social, la estabilidad social y laboral, y va a impulsar, por supuesto, el progreso económico. El diálogo social en México ha sido refrendado en tiempos recientes. Así lo demuestran los acuerdos tripartitos en torno al incremento al salario mínimo, la reforma sobre el outsourcing, la reforma al sistema de pensiones del IMSS en el 2020. Y hay un ejemplo relevante por todos nosotros, y esta es la reforma a la ley del Infonavit también en el 2020, cuando el propio Ejecutivo Federal envió al Poder Legislativo su iniciativa después de alcanzar un acuerdo tripartito donde participó el propio presidente de la República. El licenciado López Obrador reafirmaba la conveniencia social del tripartismo en su mensaje a nuestra Asamblea, lo recordarán, en abril del 2022, en que en esa ocasión afirmó que el Infonavit es una institución que se ha venido consolidando cada vez más y es un ejemplo de participación conjunta de trabajadores, empresarios y de las autoridades. Creo que eso se debe mucho a su buen funcionamiento y que haya resistido todos los vendavales. Este pronunciamiento de nuestro presidente fueron refrendados tanto por nuestros amigos, el secretario Meyer, como por hoy la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, en sus mensajes de asamblea justo en abril del año pasado. Y para nosotros como sector empresarial es muy importante mantener ese diálogo y el consenso para que cualquier tipo de iniciativa de reforma desde el sector empleador pueda tener una participación democrática y que esas legítimas representaciones sociales del Infonavit, en conjunto con la participación del sector empresarial y gobierno, se vea fortalecido. Cabe aclarar que aun cuando, por mandato de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, se establece que la CONCANACO y la CONCAMIN, como representantes del sector empresarial, se les tiene que consultar sobre los cambios que realice el gobierno vinculados con nuestro sector, es decir, en nuestro caso comercio, servicios y turismo, así como en el caso de CONCAMIN Industria, no fuimos consultados directamente de ninguna de las reformas en proceso y aprobadas en estas fechas. Me refiero a la presentada por el diputado Mier, la diputada Cisneras y por el senador Monreal. Por otro lado, tratándose de las reformas que impacten nuestro instituto, es imprescindible que se tenga la oportunidad de que todos los que integran este órgano colegiado las entiendan primero, las acuerden después y finalmente se legitimen en el consenso.
Todos buscamos, los que estamos aquí, un mejor México. Todos trabajamos por nuestra comunidad, por nuestras familias, por los que no conocemos, por el futuro de nuestro país. Cabe señalar que la OIT nos habla del diálogo social y nos dice que tiene una dimensión mayor y que la participación y el diálogo son instrumentos esenciales de una democracia que no debe limitarse solamente al ámbito político. Las representaciones, estas derivadas del mandato popular a través del sufragio, pues por supuesto que tienen plena legitimidad, tienen facultades, tienen atribuciones, pero esta democracia política se debe complementar con una democracia enraizada en la sociedad que se organiza en sindicatos y por nuestra parte en organismos empresariales. Ambas expresiones son legales, son legítimas, ambas son necesarias y deben de complementarse para fortalecer la democracia del país y la mejor toma de decisiones para el bien de todos los mexicanos. El éxito de los legisladores electos por mandato popular es abrirse y escuchar las opiniones de sus representados. Dialogar, acordar y actuar es el método. Octavio Paz lo decía textualmente: la democracia es diálogo y el diálogo abre las puertas de la paz. Ese diálogo exige simultáneamente firmeza, ductilidad, flexibilidad y solidez. El diálogo es un ejercicio que trasciende los discursos y se concreta en las acciones. Y para que no se desgaste y pierda credibilidad, la palabra debe de estar acompañada por los hechos. Congruentes con ello, después de presentadas las reformas, nuestro director sectorial empresarial acudió a dialogar en los foros organizados por la Cámara de Diputados, único espacio que se abrió. Estimadas y estimados asambleístas, como empresarios vemos a futuro. Sabemos que los proyectos maduran con el tiempo y con el trabajo, y que día a día enfrentamos con entereza nuestra labor empresarial. Tenemos claro qué Infonavit queremos. Y como lo mencioné al principio, en los meses por venir habrá cambios y estamos optimistas en que iniciaremos una nueva etapa de diálogo y de acuerdos. Como empresarios, mantenemos nuestra disposición y empeño en ello, que no quede la menor duda. Y a nuestros compañeros del sector laboral, los que están aquí presentes, los que nos siguen por redes sociales, les reiteramos nuestro compromiso con un Infonavit de los trabajadores.